Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy voy a hablar de un libro muy actual. Muy actual no solamente por el mensaje, sino también porque hoy día está en boca de todos debido a que ha ganado varios premios la producción que llevó al cine esta obra. Estoy hablando de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Es una obra bastante emotiva, llena del profundo amor que siente un padre hacia su hijo. Pero aquí lo hermoso está en que está contado desde la perspectiva del hijo. Y cómo no, nos trae todos los ejemplos de cómo él percibía que su padre le manifestaba su amor. Nada más desde el primer capítulo, con la magnífica imagen que nos evoca del padre que toma fuertemente la mano de su hijo. Lo cual a mí mismo también me ha hecho pensar mucho y recordar todo lo que bajo mi experiencia puedo sentir desde mi propia familia, desde mi propio padre. Y luego nos va a contar toda la personalidad de su padre, a quien él quiere resaltar, y nos lo va a contar a través de esas enseñanzas que también nosotros podemos recordar de nuestros padres, e inclusive también lo queremos nosotros practicar con nuestros hijos. Ahora pienso que la única receta para poder soportar lo dura que es la vida al cabo de los años es haber recibido en la infancia mucho amor de los padres. Sin ese amor exagerado que me dio mi papá, yo hubiera sido alguien mucho menos feliz. Es una parte bastante evocadora de todo ese cariño, de todo ese amor. Y es cierto, todas las nuevas filosofías y psicologías en la actualidad lo que abogan es por esa felicidad, por ese cariño, que algunas veces podríamos malinterpretar y podríamos estar llevando al otro extremo de la malcrianza. Sin embargo, aquí es bueno lo que él nos resalta. Todavía hoy, aunque no siempre, le obedezco. Él me enseñó también a desobedecer si era necesaria. Cuando tengo que juzgar algo que hice o algo que voy a hacer, trato de imaginarme la opinión que tendría mi papá sobre este asunto. Muchos dilemas morales los he resuelto simplemente apelando a la memoria de su actitud vital, de su ejemplo y de sus frases. Y es que esto mismo nos lo planteaba Freud. Nos dice que nuestro superyo está construido por las imágenes de nuestros padres. Lo bello acá es el cómo lo representa, cómo lo reflexionó desde su propia experiencia. También aquí tenemos otra parte que nos muestra precisamente ese carácter pedagógico que tiene el amor. El mejor método de educación es la felicidad, repetía mi papá, quizá con un exceso de optimismo, pero lo decía porque lo pensaba de verdad. Bastante emotiva esta parte que nos muestra precisamente ese cariño, y es normal que él lo quiera evocar así. Es un gran recuerdo de su padre y nos va a conectar con su personalidad, con sus sentimientos. Aquí también lo tenemos en cómo esa actitud de vida se va a ver representada y que muchas veces es la que contagia a los demás de ese optimismo. Mi abuelo a veces contaba sobre mí: a este niño le hace falta mano dura. Pero mi papá le respondía: sí le hace falta, pero para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todos. Para sufrir, la vida es más que suficiente y yo no le voy a ayudar. Estas frases son muy colombianas. Mi padre también, mis abuelos también nos decían: hay que dar y construir y de educar con mano dura. Sin embargo, también aquí nos muestra esa nueva filosofía que él quiere practicar con su hijo. Esa filosofía en donde la mano dura se ablanda para que la vida sea la que lo va a criar y permitir que él sencillamente sea feliz. También nos lo va a mostrar en una parte final. Aquí lo que quiero recalcar, al margen de toda esta ensoñación, de toda esta relación tan cercana entre padre e hijo, también es cómo Héctor Abad Faciolince, un escritor, usa las técnicas también que su profesión le permite para mostrarnos toda su génesis, toda su formación, en cómo hasta su padre lo animó a escribir desde temprana edad, a teclear las letras en la máquina de escribir. Y no solo eso, sino también el apoyo que le da para su nueva vida como artista. Ese apoyo incondicional que muchas veces puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso para un artista. Le dice así:
Tu preocupación por la dependencia económica prolongada me recordó mis clases de antropología, en donde he aprendido que mientras más avanzada es una especie animal, más largo es su periodo de niñez y adolescencia. Y creo que nuestra especie familiar es bastante avanzada en todo sentido. Yo también dependí hasta los 26 años, pero nunca tuve preocupación por ello, para hablarte francamente. Puedes estar seguro de que mientras continúes estudiando y trabajando como tú lo haces, para nosotros tu dependencia no será una carga, sino una agradabilísima obligación que asumimos con muchísimo gusto y orgullo. Estas palabras de apoyo, no tanto por la malcrianza, sino por dar la seguridad a su hijo de que siga su vocación, de que sea feliz y que finalmente es lo que lo va a catapultar o permitirle realizarse dentro de lo que él considera importante, hacerse escritor. No puedo dejar de sentir envidia por esto, porque siendo realistas, también tenemos en cuenta que él es de una familia no tampoco tan pobre, es una clase media alta, ni siquiera media baja, y por eso pues su padre se puede dar la tranquilidad de permitirle que se vaya por las sendas del arte sin preocuparse por el dinero. De igual manera, resulta muy interesante, muy conmovedor. Yo quisiera hacer eso también con mi progenie. Otra parte de gran valor que da el significado total a la obra de El olvido que seremos es el poema que él nos comparte de epitafios de Jorge Luis Borges, que dice: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Lo primero al ver este poema inscrito en que lo tenía su padre al momento de ser asesinado, tal vez lo pensé, y como me lo recuerda Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras, es que él como artista, como escritor, tal vez lo pudo crear ese recuerdo para darle fuerza al escrito. Porque precisamente este poema nos habla más bien de que podemos hacer algo sin preocuparnos por las consecuencias, porque al fin y al cabo vamos a ser olvidados. Y el olvido es parte de la humanidad. Y Héctor Abad Faciolince no quiere olvidar. Él es muy colombiano y sabe que esta tragedia fácilmente puede pasar como un número más, como los falsos positivos que vivimos, el asesinato de los innumerables líderes sociales que se vienen presentando y que quedan así, en el olvido. Sin embargo, al verlo dentro de la obra, encuentro que su padre tal vez sí estaba en el mismo sentimiento de Borges. Él estaba haciendo sus cosas pensando únicamente en obrar bien para la comunidad y no buscaba como tal un reconocimiento o una inmortalidad. Él lo que buscaba era sencillamente sentirse pleno al darle a la comunidad lo que él consideraba justo. Siento que el poema lo usa diametralmente opuesto, o la ensoñación es inversa en Faciolince, precisamente porque él no quiere que se olvide a su padre. Él no quiere inclusive que se olvide la tragedia familiar que sufre y que él sabe como colombiano que muchos otros más sufren. Es más como un Goethe, como un Milan Kundera, como un Unamuno, donde vemos y queremos resaltar esa inmortalidad nuestra a través de las obras, a través de los escritos. Y por eso esta obra también quiere rescatar que, a pesar de que él sabe que ya nos están olvidando y ya nos estamos olvidando de su tragedia, lo quiere recalcar para que no bajemos la guardia y esto no siga ocurriendo. Es una obra que ensalza muy bien la memoria de su padre. No se queda solamente como una obra literaria, sino que también llega con toda su fuerza y contundencia a lo social, a denunciar todo lo que sigue presentándose, todos los asesinatos que siguen presentándose y los cuales seguimos ignorando. Y como en uno de los pasajes que allí se nos presenta, precisamente en conmemoración a la muerte de su padre, muchos organismos políticos dicen de frente y en los medios que están trabajando por evitar las muertes de los líderes sociales, pero internamente y en lo privado desechan esa idea, ignoran y antes al contrario fomentan esta guerra porque para ellos les conviene en sus negocios turbios y su corrupción.
y lo alientan, y por eso van a seguirse presentándose estas tragedias en todos los líderes sociales que continuamente, insisto, siguen siendo asesinados. Finalmente quiero rescatar este aparte. Esa carta revela el amor gratuito de un padre por su hijo, ese amor inmerecido que es el que nos ayuda, cuando hemos tenido la suerte de recibirlo, a soportar las peores cosas de la vida y la vida misma. Para rescatar aquí la parte que él nos habla de su artista y también el apoyo incondicional que debemos dar a nuestros hijos, nada más para ser y vivir felices. Lo que importa es que no vayas a dejar de ser lo que has sido hasta ahora, una persona que simplemente por el hecho de ser como es, no por lo que escriba o no escriba, o porque brille o porque figure, sino porque es como es, se ha ganado el cariño, el respeto, la aceptación, la confianza, el amor de una gran mayoría de los que te conocen. Esta última parte quiero mostrar también el cómo nos muestra las dos caras. Uno, la cara más humanista de su padre, y dos, la cara de él como artista, de su génesis, de su florecimiento y el apoyo que recibió de su padre para hacerse escritor. Finalmente, lo que quiero es mandar un mensaje a un gran amigo que también perdió a su padre. En esta pandemia que se ha llevado a muchos seres queridos, este mensaje es para él, y no teniendo palabras para consolarlo, tal vez se me ocurre que leer esta obra le pueda recordar todo el cariño que recibió de su padre y le ayude a soportar su gran pérdida. Esto es todo cuanto tenía por contarles hoy, y espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Esto es todo y hasta una próxima oportunidad. Gracias.